Vi 50 millones de pesos en efectivo dentro de un cofre secreto escondido detrás de un cuadro del pastor. Billetes de 200 apilados como si fueran papeles sin valor. Y en ese momento, mientras mis manos temblaban contando ese dinero que jamás aparecería en ningún libro contable, supe que mi vida ya no sería la misma. Porque yo no era una simple fiel. Yo era la contadora de confianza de 3 de las megaiglesias más poderosas de mi país. Y lo que descubrí me hizo dudar de todo. De Dios, de la fe, de mi propia salvación. Antes de comenzar, quiero saber desde dónde nos escuchas. Déjalo en los comentarios. Me encanta leerlos mientras tomo mi café. ¿Qué hora es donde estás? Cuéntame, queridos míos. Necesito saber que no estoy sola en esto. Me llamo Valentina Ordóñez. Tengo 42 años. Nací en Barranquilla, Colombia, en un barrio humilde donde el sol quema el cemento y las abuelas rezan el rosario en las puertas de sus casas. Durante 11 años fui la mujer invisible que manejó las finanzas de 3 imperios religiosos. Nadie me conoce, nadie sabe mi nombre, pero yo sé todo. Sé cómo se lavan millones en nombre de Dios. Sé cómo se compran propiedades de lujo con dinero de los diezmos. Sé cómo se ocultan fortunas mientras los fieles lloran pidiendo un milagro para pagar el alquiler. Y hoy, sentada frente a esta taza de café que ya se enfrió hace rato, necesito contarlo. Porque el silencio me está matando por dentro. Crecí en una familia pobre pero devota. Mi madre vendía arepas en la esquina y mi abuela cosía vestidos para las novias del barrio. Éramos pobres, pero dignas. Eso decía mi mamá. Dignas, hija. Somos pobres, pero dignas. Esa palabra me persigue todavía. Porque cuando perdí mi dignidad, perdí todo. Perdí mi fe. Perdí mi familia. Perdí mi capacidad de mirarme al espejo sin sentir asco. Desde niña me enseñaron que Dios todo lo ve, que el cielo premia a los justos y que los pastores eran hombres ungidos por el Altísimo. Nunca cuestioné eso. Nunca. Hasta que vi lo que vi. Hasta que firmé lo que firmé. Hasta que me convertí en cómplice de algo tan oscuro que todavía me cuesta respirar cuando lo recuerdo. Estudié contabilidad porque tenía facilidad para los números. En la escuela era la única que podía resolver ecuaciones sin ayuda. Mi profesora le dijo a mi madre que yo debía estudiar algo importante, algo que nos sacara de la pobreza. Y así fue. Me gané una beca para estudiar en la Universidad del Atlántico. Fue mi orgullo, mi escape, mi promesa de un futuro mejor. A los 25 años ya trabajaba en una firma mediana. Ganaba bien. Alquilaba un apartamento pequeño pero limpio. Tenía una vida tranquila, ordenada, predecible. Pero algo me faltaba. Algo profundo que no podía explicar. Un vacío que ni el trabajo ni el dinero llenaban. Y entonces, una tarde de domingo, mi prima Lucía me invitó a su iglesia. «Ven, Valentina, vas a sentir la paz de Dios», me dijo. Y fui. Y lloré. Y sentí algo que creí que era Dios hablándome directamente al corazón. La Iglesia Redención Celestial era impresionante. Miles de personas cantaban con las manos en alto. El sonido de los tambores retumbaba en mi pecho. Las luces brillaban como si el cielo mismo se hubiera abierto. El pastor Montiel hablaba con una seguridad que me hipnotizaba. «Dios tiene un plan para ti», decía con voz de trueno. «Dios quiere prosperarte. Dios quiere bendecirte. Pero tienes que sembrar. Tienes que dar. Tienes que confiar». Y yo lo creí. Dios mío, ¿cómo lo creí? 6 meses después, me ofrecieron el puesto de contadora principal de la iglesia. «Dios te escogió, hermana Valentina», me dijeron los ancianos en una reunión privada. «Tú eres una mujer de fe, una mujer íntegra. Dios confía en ti». Y yo sentí que era verdad, que mi vida finalmente tenía un propósito divino, que yo había sido llamada para algo grande. Qué ingenua fui, qué terriblemente ingenua. Jamás imaginé que esa misma habilidad con los números me convertiría en cómplice de un fraude millonario. Jamás imaginé que mi firma terminaría en documentos falsos, en transferencias ilegales, en cuentas secretas en paraísos fiscales. Jamás imaginé que yo, Valentina Ordóñez, la niña pobre de Barranquilla que creía en Dios con todo su corazón, terminaría siendo parte de algo tan sucio, tan corrupto, tan perverso. Y mientras escribo esto, siento que mi pecho se aprieta, porque sé que fui parte de algo que destruyó vidas, que robó esperanzas, que traicionó la fe de miles de personas humildes que dieron su último peso creyendo en un milagro.
Y no sé si Dios puede perdonarme por eso. No sé si yo puedo perdonarme a mí misma. El vapor de mi café ya no sube. Afuera se oye el ruido de la ciudad, pero aquí, en este cuarto pequeño, solo hay silencio y culpa, y la necesidad desesperada de contar la verdad antes de que me ahogue en ella. Nací en un barrio humilde de Barranquilla, en el norte de Colombia, donde el calor es tan fuerte que el asfalto se derrite al mediodía. Mi madre vendía arepas de huevo en una esquina cerca del mercado. Mi abuela, doña Esperanza, cosía vestidos de novia para las señoras del centro. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta la medianoche, con sus manos arrugadas y sus ojos cansados. Éramos pobres, pero dignas. Eso repetía mi madre como un mantra. Valentina, podemos no tener nada, pero tenemos dignidad. Nadie nos la puede quitar. Y yo le creí, hasta que la perdí, hasta que la vendí por un sueldo y una oficina con aire acondicionado. Desde pequeña fui diferente. Mientras las otras niñas jugaban a las muñecas, yo jugaba con números. Me fascinaba contar, sumar, restar, multiplicar. En la escuela primaria era la única que podía resolver problemas de matemáticas sin ayuda. Mi profesora, la señorita Carmenza, le dijo a mi madre que yo tenía un don. Esta niña es brillante, señora Ordóñez. Tiene que estudiar. Tiene que llegar lejos. Y mi madre se aferró a esa promesa como si fuera una profecía divina. A los 17 años me gané una beca para estudiar contabilidad en la Universidad del Atlántico. Fue el día más feliz de mi vida. Recuerdo a mi madre llorando de alegría, abrazándome tan fuerte que casi no podía respirar. Dios te bendijo, hija. Dios tiene un plan para ti. Y yo lo creí. Creí que Dios me había escogido para algo grande, para sacar a mi familia de la pobreza, para ser alguien, para importar. Estudié con disciplina, con hambre, con esa desesperación de los pobres que saben que el conocimiento es su única salida. Me gradué con honores a los 23 años. A los 25 ya trabajaba en una firma de contabilidad mediana. Ganaba bien. No era rica, pero ya no era pobre. Alquilé un apartamento pequeño en un barrio seguro. Tenía mi propia cama, mi propia cocina, mi propia vida. Era independiente. Era libre. O eso creía. Pero algo me faltaba. Un vacío profundo que ni el trabajo ni el dinero llenaban. Por las noches, acostada en mi cama, mirando el techo blanco, sentía una angustia inexplicable. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto estudio? Solo para pagar cuentas y morir sola. Necesitaba algo más, algo trascendente, algo que le diera sentido a mi existencia. Fue entonces cuando mi prima Lucía me invitó a su iglesia. Era un domingo de julio. Recuerdo el calor sofocante. Prima, ven conmigo. Vas a sentir la presencia de Dios. Te lo prometo. Yo no era muy religiosa. Mi madre lo era. Mi abuela también. Pero yo había dejado de ir a misa hacía años. Sin embargo, ese día acepté. No sé por qué. Tal vez por curiosidad. Tal vez por desesperación. Entré a la Iglesia Redención Celestial y fue como entrar a otro mundo. Era enorme, moderna, con pantallas gigantes, luces de colores, un sistema de sonido que hacía vibrar el piso. Miles de personas cantaban con las manos en alto, lloraban, gritaban, bailaban. El ambiente era eléctrico, y en medio de todo eso, en el centro del escenario, estaba él. El pastor Eliezer Montiel. Alto, de traje impecable, sonrisa brillante, voz de trueno. «Dios tiene un plan para ti», gritó señalando hacia la congregación. Y yo sentí que me miraba directamente a mí. Dios quiere prosperarte, quiere sacarte de la miseria, quiere darte lo que te mereces, pero tienes que sembrar, tienes que dar, tienes que confiar. Y la gente gritaba amén, aleluya, gloria a Dios. Y yo también grité, y lloré. Lloré como nunca había llorado. Sentí algo que creí que era Dios tocando mi corazón. Sentí paz. Sentí esperanza. Sentí que finalmente había encontrado lo que buscaba. Esa tarde entregué mi primer diezmo. Eran 200,000 pesos, el 10% de mi salario. Me dolió entregarlo. Necesitaba ese dinero, pero el pastor había dicho que Dios me lo devolvería multiplicado. Y yo lo creí. Qué ingenua. Qué terriblemente ingenua. Empecé a ir todos los domingos, luego los miércoles, luego los viernes. Me uní a un grupo de oración. Hice amigas. Me sentía parte de una familia, de una comunidad.
de algo más grande que yo. Y por primera vez en años me sentí feliz, completa, amada. El olor del café me trae de vuelta al presente. Está frío. No importa. Sigo aquí. Sigo contando. Porque esto apenas comienza. Y lo peor todavía no llega. 6 meses después de unirme a la iglesia, me llamaron para una reunión privada. Era un martes por la tarde. Recuerdo que estaba nerviosa. No sabía por qué me citaban. Pensé que tal vez había hecho algo malo. O tal vez era una bendición especial. Entré a la oficina del pastor Montiel con el corazón acelerado. Era un lugar impresionante. Alfombra gruesa y suave bajo mis pies. Muebles de cuero negro brillante. Un escritorio enorme de caoba que parecía sacado de una película. Y detrás de ese escritorio, sonriendo como un padre orgulloso, estaba él. Hermana Valentina, dijo con voz cálida. Dios me habló de ti. Me dijo que eres una mujer de confianza, una mujer íntegra, una mujer escogida para un propósito especial. Yo no sabía qué decir, solo asentí. Necesitamos una contadora, alguien que entienda de finanzas, alguien que ame a Dios. Y tú eres esa persona. ¿Aceptas este llamado divino? Y yo, sin pensarlo 2 veces, dije que sí. Dije que sí porque creí que era la voz de Dios. Dije que sí porque quería servir. Dije que sí porque era una idiota. Los primeros meses fueron hermosos. Trabajaba en una oficina moderna dentro del complejo de la iglesia. Tenía un equipo pequeño. Todos parecían tan devotos, tan comprometidos. Orábamos antes de cada reunión. Hablábamos de bendiciones, de milagros, de la grandeza de Dios. Yo me sentía privilegiada. Sentía que mi vida finalmente tenía sentido. Que todo mi esfuerzo, todos mis estudios, habían sido preparación para este momento. Mi trabajo parecía sencillo al principio. Registrar las ofrendas, organizar las cuentas bancarias, hacer reportes mensuales para los ancianos de la iglesia. Todo era transparente. Todo parecía legítimo. Hasta que un martes por la tarde, mientras revisaba los depósitos de la semana, noté algo extraño. Una transferencia de 30 millones de pesos que no coincidía con ningún registro de ofrendas. Me quedé mirando la pantalla. 30 millones. Era una cantidad enorme. Revisé los documentos. No había nombre, no había recibo. Solo un número de cuenta en las Islas Caimán. Y un memo escueto que decía: Expansión del reino. Sentí un nudo en el estómago. Algo no estaba bien, pero tal vez era normal. Tal vez las iglesias grandes manejaban las cosas de forma diferente. Tal vez yo no entendía el panorama completo. Le pregunté a mi jefa, la hermana Estela, una mujer mayor de mirada dulce y manos temblorosas que parecía salida de un cuento de hadas. Ella sonrió con esa sonrisa que ahora reconozco como condescendencia, disfrazada de ternura. Ay, hija, eso es una ofrenda especial. Un hermano bendecido que decidió sembrar en grande. No te preocupes, ya está autorizado por el pastor. Dios sabe lo que hace. Y me palmeó la mano como si yo fuera una niña que había hecho una pregunta tonta. Pero esa respuesta no me satisfizo. Esa noche no pude dormir. Me revolví en la cama pensando en esa cifra. 30 millones. ¿Quién dona 30 millones sin dejar rastro? ¿Y por qué usar una cuenta en el extranjero? ¿Y por qué el secreto? Intenté convencerme de que era normal, que las iglesias grandes tenían estrategias financieras complejas, que yo era nueva y no entendía, que debía confiar. Pero mi estómago sabía la verdad. Esa sensación incómoda que te dice que algo está mal incluso cuando tu cabeza quiere creer lo contrario. Esa vocecita que susurra «cuidado», pero que prefieres ignorar porque aceptarla significaría destruir todo lo que creías. Al día siguiente, el pastor Montiel me llamó a su oficina. Esta vez no había sonrisas. Su rostro estaba serio. Me miró fijamente con esos ojos oscuros que parecían leer mi alma. «Valentina, ¿hiciste preguntas sobre una transferencia?» Asentí, nerviosa. «Hermana, Dios te puso aquí porque confía en ti. Y yo también. Pero hay cosas que los demás no pueden entender. Cosas del reino espiritual. Cosas que solo los escogidos pueden manejar. ¿Me entiendes?» Volví a asentir. Mis manos sudaban. Entonces abrió un archivador metálico y sacó una carpeta gruesa. La puso sobre el escritorio frente a mí. Adentro había contratos, escrituras, facturas, documentos legales con sellos y firmas. Todo a nombre de empresas que yo no conocía. Nombres genéricos como Inversiones Celestiales S.A., Fundación Bendición Global, Inmobiliaria Reino Eterno.
Estas son las herramientas que Dios nos da para proteger su obra, me explicó con voz pausada. El mundo no entiende. El gobierno no entiende. Satanás quiere destruir lo que Dios está construyendo. Pero tú sí entiendes. Tú eres una mujer sabia, una mujer escogida. Y yo, como una tonta, volví a asentir. Firmé donde me dijeron que firmara. Registré lo que me dijeron que registrara. Callé lo que me dijeron que callara. Porque quería creer que todo tenía un propósito divino, que el fin justificaba los medios, que Dios estaba por encima de las leyes humanas. El reloj de pared marca las horas. El café frío me mira desde la taza. Y yo sigo aquí, contando, porque cada palabra es una forma de expiar, cada confesión, un paso hacia la libertad. El pastor Eliezer Montiel no era solo un líder espiritual, era un estratega, un manipulador brillante que conocía cada tecla emocional que debía tocar para mantenernos leales, obedientes, silenciosos. Desde el púlpito predicaba sobre el amor de Dios, pero también sobre el miedo. No toquéis al ungido de Dios, repetía con voz de trueno, citando las Escrituras. Quien toca al ungido, toca a la niña de los ojos de Dios, y Dios mismo traerá juicio sobre esa persona. Y la gente temblaba, y yo también temblaba. Había historias, testimonios susurrados en los pasillos de la iglesia, de personas que habían cuestionado al pastor y luego sus vidas se habían desmoronado. Enfermedades repentinas, pérdidas financieras, accidentes inexplicables. Es la maldición por tocar al ungido, decían. Y aunque mi mente racional quería dudar, mi corazón tenía miedo. Porque cuando te envuelven en un sistema de creencias tan absoluto, tan totalitario, pierdes la capacidad de distinguir entre coincidencia y castigo divino. Una mañana de octubre vi cómo despidieron a un joven contador que trabajaba conmigo. Se llamaba Andrés. Tenía 26 años, recién casado, con un bebé en camino. Era brillante con los números, pero un día hizo las mismas preguntas que yo había hecho. Le preocupaban ciertas transferencias, ciertas inconsistencias, ciertas cuentas que no cuadraban. Lo llamaron a una reunión privada con 3 pastores. Entró sonriendo, confiado. Salió pálido, con los ojos rojos, las manos temblando. Al día siguiente ya no estaba. Nadie habló de él. Nadie preguntó qué pasó. Era como si nunca hubiera existido. Eso me enseñó una lección brutal. El silencio era la única forma de sobrevivir. Hablar era morir profesionalmente, emocionalmente, espiritualmente. Así que callé, y obedecí. Y me convertí en una herramienta más del sistema. Una pieza silenciosa de una maquinaria corrupta que funcionaba perfectamente, porque todos teníamos demasiado miedo para hacer ruido. Poco después, me asignaron a trabajar también para otras 2 mega iglesias, la Casa del Señor y Pacto Eterno. No fue casualidad. Descubrí que las 3 iglesias estaban conectadas. Compartían cuentas bancarias, transferencias internacionales, estructuras legales. Era un entramado perfecto diseñado para lavar dinero, ocultar ganancias y evadir impuestos. Y yo estaba en el centro de todo, manejando los hilos invisibles del dinero sucio. En la Casa del Señor, el pastor principal era un hombre joven, atractivo, de unos 35 años. Se llamaba Isaías Robledo. Dientes perfectos, sonrisa de comercial de televisión, trajes italianos que costaban más que mi salario de 3 meses. Predicaba sobre la prosperidad con una energía contagiosa. «Dios quiere que seas rico», gritaba desde el púlpito. «Dios quiere que tengas el mejor carro, la mejor casa, la mejor vida. Pero tienes que sembrar, tienes que dar, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón». Y la gente aplaudía, lloraba, corría al frente para entregar ofrendas que no podían pagar. Pero detrás de esa sonrisa encantadora había frialdad. Isaías calculaba cada palabra, cada gesto, cada movimiento. Me daba instrucciones precisas con voz cortante. «Valentina, esta transferencia debe llegar hoy a las 4 de la tarde, sin falta, sin excusas. Dios no tolera la mediocridad, yo tampoco». Y yo obedecía. Transfería millones a cuentas offshore. Firmaba documentos que sabía que eran fraudulentos. Ocultaba transacciones que debían ser reportadas. Y cada vez que lo hacía, me odiaba un poco más. En Pacto Eterno, la pastora principal era una mujer imponente llamada Miriam Salcedo. Usaba vestidos blancos que parecían túnicas angelicales,
joyas brillantes que reflejaban la luz como pequeños soles, y hablaba con voz profética que te hacía sentir que Dios mismo estaba hablando a través de ella. El Señor me mostró que tú eres clave para esta obra, me dijo una vez, tomando mis manos entre las suyas con una presión que era casi dolorosa. Pero el enemigo quiere destruirte, hija. Quiere usar tu boca para sembrar discordia. Debes ser fiel. Debes guardar los secretos del altar, porque lo que se habla en el altar, se queda en el altar. Y yo guardé los secretos. Durante 11 años. Guardé secretos que envenenaron mi alma. Secretos que me robaron el sueño. Secretos que me convirtieron en alguien que ya no reconocía cuando me miraba al espejo. Me habían enseñado que obedecer al pastor era obedecer a Dios, que cuestionar al ungido era cuestionar al Altísimo, que el sacrificio, la lealtad ciega, la obediencia absoluta eran virtudes cristianas. Y yo lo creí. Dios mío, ¿cómo lo creí? Hasta que ya no pude más. El miedo tiene un sabor. Es amargo. Se queda en la garganta. Se pega a las costillas. No te deja respirar. Y yo viví con ese miedo cada día durante 11 años, hasta que el miedo a Dios se volvió más grande que el miedo a los hombres. La soledad del cómplice es diferente a cualquier otra soledad. No es la soledad del que está solo. Es la soledad del que está rodeado de gente pero no puede hablar. Del que carga secretos tan pesados que aplastan el alma. Del que sonríe en público pero llora en la ducha donde nadie puede escuchar. Dejé de salir con mis amigas. Cada vez que me invitaban a tomar café, inventaba excusas. Estoy ocupada con el trabajo de la iglesia, decía. Y era verdad. Pero la razón real era que tenía miedo. Miedo de que me preguntaran demasiado. Miedo de que me miraran a los ojos y vieran la culpa. Miedo de que una copa de vino soltara mi lengua y contara lo que no debía contar. Dejé de visitar a mi madre. Ella notó el cambio. Valentina, ¿estás bien, hija? Te veo rara, ojerosa, callada. Y yo le decía que sí, que solo estaba cansada, que el trabajo era demandante. Pero la verdad es que no podía mirarla a los ojos, porque ella me había criado con valores, me había enseñado a ser honesta, íntegra, digna, y yo había traicionado todo eso. Mi vida se redujo a números, cuentas bancarias y mentiras. Me levantaba a las 6 de la mañana. Iba a la oficina. Revisaba transferencias. Firmaba documentos. Ocultaba evidencias. Y regresaba a mi apartamento vacío donde me sentaba en el sofá a mirar el techo hasta que el sueño me vencía. Pero el sueño nunca duraba mucho. Las pesadillas me despertaban. Sueños donde me perseguían. Donde me interrogaban. Donde Dios mismo me señalaba y me decía: «Apártate de mí, hacedora de maldad». Nunca te conocí. Dejé de orar. Intentaba hacerlo. Me arrodillaba junto a mi cama como cuando era niña. Cerraba los ojos. Juntaba las manos. Pero las palabras no salían. O cuando salían, sonaban huecas. Falsas. Como si estuviera hablando con el techo en lugar de con Dios. Y poco a poco, Dios se fue haciendo cada vez más lejano. O tal vez yo era la que me alejaba. No lo sé. Solo sé que llegó un momento en que ya no sentía nada. Ni su presencia, ni su amor, ni siquiera su juicio. Solo vacío. El silencio es un monstruo que crece. Te devora desde adentro. Te hace creer que mereces estar sola, que mereces el castigo, que mereces la oscuridad. Empecé a tener ataques de pánico. El primero fue un viernes en la oficina. Estaba revisando una transferencia de 40 millones de pesos a una cuenta en Suiza cuando de repente sentí que no podía respirar. El corazón se me aceleró. Las manos me sudaban. La oficina empezó a dar vueltas. Me levanté tambaleándome y corrí al baño. Me encerré en un cubículo y me senté en el piso abrazando mis rodillas mientras intentaba respirar. 1, 2, 3, respira. 1, 2, 3, respira. Tardé 20 minutos en calmarme. Salí del baño con la cara lavada y la sonrisa forzada. Nadie notó nada. O si lo notaron, no dijeron nada. Los ataques se volvieron más frecuentes. En el supermercado. En el bus. En mi cama a las 3 de la madrugada. El corazón acelerado. Las manos temblorosas. La sensación de que me iba a morir. Y en el fondo, una parte de mí deseaba morirme. Porque pensaba que la muerte sería más fácil que seguir viviendo así. Que seguir mintiendo así. Que seguir traicionando todo lo que alguna vez creí. Una noche desperté gritando:
No sé qué soñaba. Solo recuerdo el terror. Me levanté y fui al baño. Me miré al espejo bajo la luz blanca y fría, y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía ojeras profundas como cuevas, el cabello opaco, la piel gris, los labios secos, los ojos vacíos. Era una sombra, un fantasma, una versión muerta de quien alguna vez fui. Intenté renunciar. 2 veces. La primera vez escribí una carta formal. Por motivos personales, renuncio a mi cargo efectivo inmediatamente. Pero antes de entregarla, el pastor Montiel me llamó. No sé cómo supo. Tal vez alguien me vio escribiéndola. Tal vez me leyó la cara. Valentina, ¿estás bien? Me preocupas, hermana. Y me habló con esa ternura manipuladora que conocía tan bien. Me recordó todo lo que la Iglesia había hecho por mí. Me habló de propósito divino, de llamado eterno, de recompensas celestiales. Y yo, débil y asustada, rompí la carta. La segunda vez llegué más lejos. Entregué la carta. Pero me citaron a una reunión con los 3 pastores principales. Me rodearon, literal y figurativamente. Hermana, esto es un error. El enemigo está atacando tu mente. Dios tiene grandes planes para ti. No puedes irte ahora. Y oraron por mí. Pusieron sus manos sobre mi cabeza y oraron en lenguas. Y yo lloré. Lloré de impotencia, de rabia, de miedo. Y me quedé. Porque a veces el miedo es más fuerte que la razón. A veces la manipulación se disfraza tan bien de amor que no puedes distinguir una de otra. A veces estás tan adentro del sistema que ya no ves la salida. El reloj sigue marcando las horas. El café sigue frío. Pero yo sigo aquí. Sigo contando. Porque cada palabra me acerca a la libertad. Cada confesión me devuelve un pedazo de mi alma. El punto de quiebre llegó un viernes de octubre. Nunca olvidaré esa fecha. Era el cumpleaños de mi madre. Le había prometido visitarla. Había comprado un pastel de chocolate, su favorito. Tenía todo planeado, pero el pastor Montiel me pidió que me quedara hasta tarde. Es urgente, Valentina. Necesito que hagas una transferencia importante. Dios te lo va a recompensar, hermana. Y yo, como siempre, dije que sí. Llamé a mi madre. Lo siento, mami, no voy a poder ir. Tengo trabajo urgente. Escuché la decepción en su voz. Está bien, hija. Dios te bendiga. Colgué sintiendo un nudo en la garganta. Esa noche, el pastor llegó a la oficina con una carpeta cerrada. La puso sobre mi escritorio. Necesito que transfieras 48 millones de pesos a esta cuenta en Panamá. Esta noche. Ahora mismo. Abrí la carpeta. Solo había un número de cuenta. Nada más. Pastor, necesito documentación, facturas, recibos, algún respaldo. Él me miró con esos ojos fríos que contrastaban con su sonrisa pastoral. Valentina, ¿confías en mí? ¿Confías en Dios? Asentí débilmente. Entonces haz la transferencia y borra el registro. No puede quedar rastro. Mis manos temblaban mientras escribía los números en el sistema. 48 millones. De ofrendas, de diezmos, de gente pobre que creía en milagros, gente que daba su último peso con fe, gente como mi madre, como mi abuela, como yo misma alguna vez fui. Presioné Enter. La transferencia se completó. Luego borré el registro como me había ordenado, y cuando terminé, sentí algo quebrarse dentro de mí, como si mi alma se partiera en 2. El pastor me palmeó el hombro. Bien hecho, hermana. Dios te está viendo. Te está preparando para algo grande. Y se fue dejándome sola en esa oficina iluminada por la luz fría de la computadora. Me senté ahí por no sé cuánto tiempo. Luego fui al baño. Me encerré en un cubículo y lloré. Lloré hasta quedarme sin aire. Lloré hasta que ya no salían lágrimas. Lloré porque sabía que había cruzado una línea de la que no podría regresar. Había cometido un delito federal. Había lavado dinero. Había ocultado evidencia. Ya no era solo cómplice. Era criminal. El llanto silencioso es el más doloroso. Ese que no hace ruido. Ese que se queda atorado en el pecho. Ese que nadie escucha pero que te destroza por dentro. Al día siguiente era sábado. Fui a la iglesia igual, porque ya no sabía hacer otra cosa. El culto estaba lleno como siempre. Miles de personas cantando, bailando, adorando. Y después del mensaje, durante el tiempo de testimonios, una mujer mayor se acercó al micrófono.
Tenía el cabello blanco, las manos arrugadas, la espalda encorvada por los años de trabajo. «Quiero dar gracias a Dios», dijo con voz temblorosa. «Esta semana entregué mi último diezmo para que el pastor ore por mi nieto que está enfermo. No tenía dinero. Vendí mi anillo de matrimonio, pero lo hice con fe, porque confío en que Dios va a sanar a mi nieto, y confío en que el pastor va a interceder por mí». Y la gente aplaudió, y el pastor la abrazó, y ella lloró de emoción. Yo la miraba desde mi lugar en la segunda fila y sentía que me ahogaba. Ese anillo, ese sacrificio, esa fe pura. Y yo sabía a dónde iba ese dinero. No iba a oración, no iba a obra misionera, no iba a ningún ministerio. Iba a cuentas en Panamá, a propiedades de lujo, a carros importados, a la vida cómoda de pastores que predicaban sacrificio pero vivían en abundancia obscena. Después del culto, esa mujer se me acercó. Me abrazó. Olía a jabón barato y a esperanza. «Hermana, ore por mí. Ore por mi nietecito. Se llama Juanito. Tiene solo 4 años». Y yo, hipócrita, le dije que sí, que oraría, que Dios la bendeciría. Y ella se fue sonriendo, con una fe que me partió el alma en pedazos. Si esta historia te está tocando, déjame un corazón en los comentarios. Necesito saber que no estoy sola en esto, que alguien me entiende, que alguien me escucha. Esa noche no pude dormir. Veía el rostro de esa mujer, veía los 48 millones, veía la cuenta en Panamá, veía mi propio rostro en el espejo, el de una ladrona, y entendí que ya no podía seguir, que si seguía un día más, perdería lo poco que quedaba de mí, que Dios, si existía, me estaba mirando, y que yo había elegido el lado equivocado. Esa madrugada, a las 4 de la mañana, me arrodillé junto a mi cama, y por primera vez en años, oré de verdad. «Dios, si estás ahí, ayúdame. No puedo más. No quiero hacer esto más. Perdóname. Por favor, perdóname». Y lloré. Lloré como cuando era niña, con esa honestidad brutal que solo sale cuando tocas fondo. Y en medio de ese llanto, sentí algo. No sé si fue Dios. No sé si fue mi conciencia. No sé si fue solo mi alma cansada buscando paz. Pero sentí claridad. Y decidí que me iría, que renunciaría, que hablaría, que haría lo correcto aunque me costara todo. El amanecer llegó con luz gris. Y yo, Valentina Ordóñez, contadora criminal, decidí volver a ser humana. El lunes por la mañana llegué a la oficina con mi carta de renuncia. Esta vez no había duda. No había miedo. O sí había miedo, pero había algo más fuerte. Dignidad. Esa palabra que mi madre repetía. Esa palabra que había perdido y que ahora intentaba recuperar. Dejé la carta sobre el escritorio de la hermana Estela. Ella la leyó con esos ojos que ya no me parecían dulces, sino calculadores. «¿Estás segura, Valentina? Esto es un error». Le dije que sí, que estaba completamente segura, que agradecía la oportunidad pero que ya no podía continuar. Media hora después me citaron a la oficina del pastor Montiel. Ya no había sonrisas. Ya no había ternura. Su rostro era una máscara de furia contenida. «Valentina, esto es un grave error. Sabes demasiado. Has firmado demasiado. Si te vas, vas a arrepentirte». No era una advertencia. Era una amenaza. Pero ya no me importaba. «Pastor, lo siento, pero me voy». Me miró con desprecio. «Dios te va a castigar por abandonar su obra. Vas a perder todo, tu familia, tu fe, tu futuro, todo». Me levanté, tomé mis cosas y salí de esa oficina por última vez. El exilio no es solo físico, es emocional, es espiritual, es social. Es quedarte sin tribu, sin comunidad, sin identidad. En cuestión de días, mis amigos de la iglesia dejaron de hablarme. Me bloquearon de los grupos de WhatsApp. Dejaron de responder mis mensajes. Cuando los veía en la calle, desviaban la mirada. Algunos cruzaban la acera para no tener que saludarme. Era una apóstata, una traidora, una maldita. Y en ese mundo donde la iglesia lo era todo, ser excluida era morir socialmente. Mi prima Lucía, la que me había invitado a la iglesia, me llamó. «Valentina, ¿qué hiciste? ¿Por qué te fuiste?
El pastor dice que te rebelaste contra Dios. Intenté explicarle, pero ella no quiso escuchar. Estás siendo usada por el enemigo. Voy a orar por tu liberación. Y colgó. Nunca más volvió a llamar. Mi madre me preguntó qué había pasado. Nos sentamos en su pequeña cocina. Ella preparó café. Me miró con esos ojos que me conocían desde antes de nacer. Hija, cuéntame la verdad. Pero no pude. No podía decirle que durante 11 años había sido cómplice de un fraude millonario, que había firmado documentos ilegales, que había lavado dinero, que había ayudado a robarle a gente como ella. Así que solo le dije, ya no creo en esos pastores, mami. Vi cosas que no debí ver. Hice cosas que no debí hacer. Y no puedo quedarme ahí. Ella lloró. Porque para ella, alejarse de la iglesia era alejarse de Dios. Y alejarse de Dios era condenación eterna. Pasé meses encerrada en mi apartamento, sin trabajo, sin amigos, sin iglesia, sin fe, sin ganas de vivir. Me despertaba sin propósito. Comía sin hambre. Existía sin vivir. Era un cascarón vacío de quien alguna vez fui. La culpa me perseguía. En las noches, en los silencios, en los momentos cuando bajaba la guardia. Veía rostros. La señora del anillo, el niño enfermo, las familias que daban su último peso, y me preguntaba, ¿cómo pude hacerles esto? ¿Cómo pude ser parte de algo tan cruel? Me sentía sucia, contaminada, condenada, y lo peor, no sabía si Dios podía perdonarme, o si yo podía perdonarme a mí misma, porque una cosa es que te perdonen, otra muy diferente es perdonarte. Hubo días oscuros, días donde pensé que sería más fácil no estar, días donde miré frascos de pastillas y pensé en soluciones permanentes, pero algo me detenía. Tal vez cobardía, tal vez esperanza, tal vez esa vocecita que susurraba que todavía había un camino de regreso. El exilio es un desierto, y yo caminaba por ese desierto sola, perdida, muriendo de sed. Pero en algún punto, en medio de esa soledad brutal, empecé a buscar. No respuestas, no consuelo, solo verdad. Fue en esa oscuridad donde empecé a buscar la luz, no la luz de las promesas vacías de los pastores, sino la luz de la verdad. Fría, dura, pero real. Empecé a leer libros sobre manipulación religiosa, sobre abuso espiritual, sobre sistemas de control, y descubrí que no estaba sola, que había miles, millones de personas en todo el mundo que habían pasado por lo mismo, que habían sido engañadas, manipuladas, usadas por líderes religiosos corruptos. Encontré foros en Internet, grupos de apoyo, testimonios de exmiembros de megaiglesias, y por primera vez en meses sentí que no estaba loca, que lo que yo había visto era real, que lo que yo había vivido no era normal, que no era mi culpa haber caído en esa trampa. Si esta historia te está tocando el corazón, recuerda que en nuestra área de miembros compartimos reflexiones más personales y sanadoras. Puedes unirte cuando quieras. Siempre eres bienvenido. Y déjame tu like si sientes que esta historia merece ser escuchada. Necesito saber que no estoy gritando al vacío. Busqué ayuda profesional. Encontré una organización sin fines de lucro que defendía a víctimas de abuso religioso. Se llamaba Libertad y Verdad. Llamé. Me temblaba la voz. Hola, yo necesito ayuda. Fui parte de una iglesia corrupta. Hice cosas terribles. No sé qué hacer. La mujer al otro lado de la línea me habló con una gentileza que no esperaba. No estás sola. Y no eres culpable de haber confiado. Ven. Hablemos. Fui a su oficina un miércoles por la tarde. Era un lugar pequeño, sencillo, sin lujos. Me recibió una mujer de unos 50 años llamada Patricia. No me juzgó. No me sermoneó. Solo me escuchó. Y cuando terminé de contar mi historia entre lágrimas y silencios, me dijo algo que cambió todo. Valentina, tú no eres responsable de lo que te hicieron creer, pero sí eres responsable de lo que hagas ahora con la verdad. Esas palabras se clavaron en mi alma. Responsable de lo que haga ahora con la verdad. No podía cambiar el pasado. No podía deshacer lo que había hecho. Pero podía hacer algo ahora. Podía hablar. Podía denunciar. Podía evitar que le pasara a otros. Ahí conocí a Renata, una mujer de 38 años, alta, de cabello corto,
ojos cansados pero decididos. Había sido líder de adoración en otra mega iglesia. También había visto cosas. También había guardado secretos. También cargaba culpa. Y juntas empezamos a reconstruir nuestras historias, a entender cómo funciona el sistema, cómo usan la fe para controlar, cómo convierten a Dios en un negocio millonario. Renata me contó su historia. Me habló de pastores que tenían amantes mientras predicaban santidad, de líderes que compraban mansiones mientras los fieles pedían prestado para el bus, de un sistema perfecto de manipulación donde el miedo, la culpa y la promesa de bendición mantenían a la gente atrapada. Y yo le conté la mía. Le hablé de las cuentas offshore, de las transferencias millonarias, de los documentos falsos, de las empresas fantasma. Y por primera vez, alguien me creyó sin juzgarme. Encontrar a alguien que te entiende es como volver a respirar, como salir de un pozo oscuro y ver la luz, como despertar de una pesadilla y darte cuenta de que todavía hay esperanza. Decidí que iba a hablar, que iba a exponer todo, aunque me costara mi reputación, aunque me amenazaran, aunque nadie me creyera. Porque había una cosa peor que hablar, seguir callada. Patricia me conectó con un abogado especializado en casos de fraude religioso. Me explicó mis opciones. Me advirtió de los riesgos. Pero también me dijo que tenía evidencia valiosa, que mi testimonio podía hacer la diferencia. Empecé a documentar todo, a escribir fechas, nombres, cantidades, a buscar en mi memoria cada transferencia sospechosa, cada documento falsificado, cada conversación incriminatoria. Y poco a poco, sentí que recuperaba algo. No inocencia. Eso ya estaba perdido. Pero sí dignidad. Esa palabra otra vez, dignidad. Escribir se convirtió en mi terapia. Cada noche me sentaba frente a mi computadora y vaciaba mi memoria en un documento que crecía y crecía. Nombres, fechas, cantidades, cuentas bancarias, números de transferencias. Todo lo que recordaba, todo lo que había firmado, todo lo que había visto. Escribir es sanar, es soltar, es dejar de ser cómplice del silencio. Cada palabra que escribía era como sacar un clavo oxidado que llevaba años clavado en mi alma. Dolía. Pero era un dolor necesario. Un dolor que limpia. Patricia me presentó a un periodista de investigación. Se llamaba Roberto Campos. Tenía unos 45 años. Cabello canoso, mirada inteligente y una grabadora que parecía una extensión de su mano. Nos reunimos en una cafetería discreta en el norte de la ciudad. Yo llegué nerviosa, mirando por encima del hombro, temiendo que alguien de la iglesia me reconociera. «Valentina, cuéntame tu historia», me dijo Roberto con voz calmada. Y yo hablé. Durante 2 horas hablé sin parar. Le conté todo. Las 3 mega iglesias, los 50 millones en efectivo, las cuentas en paraísos fiscales, las empresas fantasma, los pastores que vivían como millonarios mientras sus fieles pasaban hambre. Roberto tomaba notas. No me interrumpía, solo asentía, y cuando terminé me miró con seriedad. «Esto es grande, Valentina, muy grande, pero necesito pruebas. ¿Tienes documentos, correos, algo físico?» Yo había anticipado esa pregunta. Antes de renunciar, en mis últimas semanas en la iglesia, había copiado archivos. No todos, pero suficientes. Transferencias bancarias, contratos de empresas offshore, correos electrónicos entre pastores discutiendo cómo ocultar ingresos, facturas falsas. Todo guardado en una memoria USB que había escondido en un lugar seguro. Le mostré algunos documentos a Roberto. Sus ojos se abrieron. «Dios mío», murmuró. «Esto es evidencia de lavado de activos en gran escala, evasión fiscal, fraude. Esto podría tumbar a esas iglesias». Sentí un escalofrío. Tumbar a esas iglesias significaba tumbar a los hombres que yo había temido durante 11 años. Significaba enfrentarme a un sistema poderoso con abogados caros y contactos políticos. Significaba ponerme en peligro. Pero también significaba justicia. Significaba que la señora del anillo podría saber la verdad. Significaba que otras personas no caerían en la misma trampa. Significaba hacer lo correcto. «Necesito tiempo para verificar todo esto», dijo Roberto. «Voy a investigar las empresas, las cuentas, las transferencias, voy a hablar con expertos financieros, y cuando tenga suficiente voy a publicar la historia. Pero Valentina, tienes que entender algo. Cuando esto salga, tu vida va a cambiar. Te van a atacar. Te van a amenazar.
Van a intentar destruir tu credibilidad. ¿Estás preparada para eso? No estaba preparada. Nadie puede estar preparado para eso. Pero estaba decidida. Sí, le dije. Estoy lista. Durante las siguientes semanas, Roberto investigó. Llamaba a sus contactos, verificaba datos, cruzaba información, y mientras tanto, yo vivía en un estado de ansiedad constante. Cada ruido me sobresaltaba, cada llamada desconocida me aterraba. Dormía poco, comía menos, pero seguía adelante. También busqué ayuda espiritual, no en una iglesia. Ya no confiaba en las iglesias, pero encontré a un consejero cristiano independiente. Se llamaba Don Héctor. Era un hombre mayor, de voz suave y ojos amables. Le conté mi historia, y él no me condenó. Valentina, me dijo, Dios no es como esos hombres. Dios no es un sistema corrupto. Dios no es una institución. Dios es amor. Y el amor siempre perdona, siempre restaura, siempre sana. Esas palabras me dieron esperanza. Empecé a creer que tal vez, solo tal vez, Dios no me había abandonado. Que tal vez todavía había un camino de vuelta. No a la religión organizada, pero sí a una fe genuina, a una espiritualidad honesta, a un Dios que no pedía mi dinero, sino mi corazón. La búsqueda de la verdad es dolorosa, porque implica admitir mentiras, implica enfrentar culpa, implica destruir ilusiones, pero también es liberadora, porque la verdad, aunque duela, es el único camino hacia la libertad real. Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de mi apartamento, vi a una niña jugando con su madre. La niña reía. La madre la abrazaba, y sentí una punzada en el pecho, porque yo también había sido esa niña alguna vez, inocente, feliz, llena de fe. Y me pregunté, ¿podré volver a ser así alguna vez? ¿Podré recuperar esa inocencia perdida? La respuesta, descubrí, es no. No puedes volver a ser quien eras antes de ver lo que has visto, antes de hacer lo que has hecho. Pero puedes convertirte en alguien nuevo, alguien más sabio, más fuerte, más compasivo, alguien que conoce la oscuridad pero elige la luz. Y eso es lo que decidí ser. No la Valentina ingenua de antes, sino una Valentina nueva, una que ha caído pero se levanta, una que ha mentido pero ahora dice la verdad, una que ha sido cómplice pero ahora es testigo. El camino apenas comenzaba, y sabía que sería difícil, pero por primera vez en años sentía que iba en la dirección correcta. La memoria es cruel. Te devuelve cada detalle, cada error, cada momento en que pudiste decir no y dijiste sí, pero también es necesaria, porque no puedes sanar de lo que no recuerdas, no puedes arrepentirte de lo que niegas, no puedes cambiar si no enfrentas quién fuiste. Recuerdo la primera ofrenda que conté. Era un sobre arrugado lleno de monedas y billetes de baja denominación. Una niña de unos 7 años lo había entregado. Su madre me dijo que era el dinero que la pequeña había ahorrado de su cumpleaños. Para Jesús, dijo la niña con una sonrisa que mostraba un diente faltante. Y yo le devolví la sonrisa. Le dije que Dios la bendeciría, y tomé ese sobre sabiendo que ese dinero no iría a ninguna obra de caridad. Iría al mismo sistema corrupto que ya conocía. Esa niña me persigue en mis sueños. Su sonrisa inocente, su fe pura y mi traición. Recuerdo el olor de la oficina del pastor Montiel, a papel nuevo, a café importado, a perfume caro que costaba más que el salario mensual de la señora que limpiaba los baños. Era un olor a lujo disfrazado de santidad, un olor que me daba náuseas pero que fingía no notar. Recuerdo las reuniones secretas, los viernes por la noche cuando la iglesia estaba vacía, solo los pastores principales y yo, sentados alrededor de una mesa de juntas discutiendo no la obra de Dios, sino estrategias de evasión fiscal. Cómo mover dinero sin dejar rastro, cómo crear empresas fantasma, cómo usar figuras legales para ocultar fortunas, y cómo hacerlo todo en nombre de proteger la obra del Señor. Recuerdo los sobres cerrados. El pastor Montiel me los entregaba con una sonrisa cómplice. Para ti, hermana, por tu fidelidad. Eran bonos, dinero en efectivo. Mi salario oficial era modesto, pero estos bonos lo triplicaban. Era dinero sucio, dinero que venía de las ofrendas, dinero que debía ser declarado pero nunca lo fue, y yo lo tomaba, y lo gastaba, y me convertía en cómplice no solo por miedo, sino por codicia. Esa es la verdad más difícil de admitir, que no fui solo una víctima,
que también fui beneficiaria, que el sistema corrupto me alimentaba y yo comía de su mano, que mi silencio no solo estaba comprado por miedo, sino también por conveniencia. Recuerdo la voz del pastor Isaías Robledo, suave pero con un filo de acero. Valentina, eres una mujer inteligente. Sabes cómo funcionan las cosas. Sabes que el mundo no entiende lo que hacemos. Pero nosotros sí. Nosotros estamos construyendo el reino. Y el reino necesita recursos. Recursos que el gobierno corrupto quiere robarnos con impuestos injustos. Así que hacemos lo que debemos hacer. Y yo asentía. Porque me convencía de que era verdad. De que evadir impuestos era justicia divina. De que robar a César no era pecado cuando servías a Dios. Qué conveniente es la teología cuando justifica lo que ya decidiste hacer. Recuerdo a los fieles. Sus rostros esperanzados durante los cultos. Sus lágrimas durante las oraciones. Sus testimonios de milagros que a veces llegaban pero más a menudo no. La mujer que pedía por su hijo enfermo. El hombre desempleado que daba su último billete creyendo que Dios le daría trabajo. La pareja joven que entregaba su ahorro para el alquiler confiando en que el pastor oraba por ellos. Y yo, desde mi escritorio en la oficina administrativa, sabía la verdad. Sabía que esas oraciones eran mecánicas, que esos testimonios estaban cuidadosamente seleccionados para crear narrativa, que el pastor Montiel no oraba por ellos sino que contaba su dinero. Y callaba. Porque mi salario dependía de ese silencio. Recuerdo el día que vi al pastor Isaías comprando un Mercedes-Benz. Yo iba caminando por el concesionario de lujo del otro lado de la ciudad cuando lo vi. Estaba firmando papeles, sonriendo. El vendedor le mostraba las características del auto. Cuero italiano, sistema de sonido premium, llantas importadas. Y yo sabía exactamente de dónde salía ese dinero. De una transferencia que yo misma había procesado 2 semanas antes. 35 millones de pesos de una cuenta de la iglesia a su cuenta personal bajo el concepto de compensación ministerial. Me escondí detrás de un pilar para que no me viera. Y mientras lo observaba acariciar ese auto como si fuera un tesoro sagrado, sentí asco. Asco por él. Pero más asco por mí. Porque yo había facilitado esa transacción. Yo había puesto mi firma en ese documento. Yo había sido la herramienta que convirtió las ofrendas de los pobres en lujos de los ricos. Recuerdo la Navidad de 2018. La iglesia organizó una campaña de ayuda para familias necesitadas. Traigan juguetes para los niños pobres, pedía el pastor desde el púlpito. Traigan alimentos para las familias que pasan hambre, sean las manos de Jesús. Y la gente respondió con generosidad. Cientos de juguetes, toneladas de comida, todo donado con amor genuino. Yo estaba encargada de organizar la logística. Y descubrí que solo el 30% de esas donaciones llegó a familias necesitadas. El resto fue vendido. Los juguetes en mercados populares, los alimentos a tiendas mayoristas, y el dinero fue depositado en las cuentas de siempre. Las cuentas secretas, las que no aparecían en ningún reporte oficial. Cuando le pregunté al pastor Montiel sobre esto, me dijo, «Hermana, todo esto es para la obra. Necesitamos recursos para expandirnos, para comprar el nuevo terreno, para construir el auditorio. Dios entiende, y tú también debes entender». Y yo entendí. Entendí que no había límite para la corrupción, que nada era sagrado, que todo era justificable. Esos recuerdos me persiguen, pero también me fortalecen, porque cada uno es una razón más para hablar, para denunciar, para asegurarme de que esto no le pase a nadie más. La revelación llegó de forma inesperada. Un martes por la mañana recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo me impulsó a responder. «¿Valentina Ordóñez?», preguntó una voz masculina. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Mi nombre es fiscal Andrés Gutiérrez. Trabajo para la Fiscalía General de la Nación. Necesito hablar con usted sobre su trabajo en la Iglesia Redención Celestial». Mi corazón se detuvo. Pensé que me estaban investigando, que venían por mí, que finalmente pagaría por todo lo que había hecho. «Señor, yo ya no trabajo ahí», tartamudeé. «Lo sé», respondió con calma. «Por eso la estoy llamando. Tenemos una investigación abierta contra el pastor Eliezer Montiel y varios líderes de megaiglesias por lavado de activos y evasión fiscal. Su nombre apareció en algunos documentos,
pero no como sospechosa, como posible testigo. ¿Estaría dispuesta a reunirse conmigo? Decir sí a la verdad es aterrador. Porque no sabes qué va a pasar. No sabes si vas a terminar como testigo protegido o como acusada. No sabes si vas a hacer justicia o arruinar tu vida. Pero en ese momento, con el teléfono temblando en mi mano, recordé a la señora del anillo, a la niña con el diente faltante, a todos los que habían confiado y habían sido traicionados. Y dije, sí, me reuniré con usted. Nos encontramos en un café discreto en el centro de la ciudad. El fiscal Gutiérrez era un hombre de unos 40 años, serio, con una carpeta llena de documentos. Me mostró algunos. Eran transferencias bancarias que yo reconocí inmediatamente. Mi firma estaba ahí. Señorita Ordóñez, entiendo que usted manejaba las finanzas de 3 mega iglesias conectadas. ¿Es correcto? Asentí. Necesito saber si estas transferencias fueron autorizadas por usted, si sabía hacia dónde iba el dinero, y si tiene conocimiento de otras transacciones similares. Le conté todo, desde el principio. Las cuentas offshore, las empresas fantasma, los 50 millones en efectivo en el cofre secreto, los pastores que compraban propiedades de lujo mientras predicaban sacrificio, el sistema perfecto diseñado para evadir impuestos y lavar dinero. Hablé durante 3 horas. El fiscal tomaba notas, grababa con mi consentimiento, y cuando terminé, me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Señorita Ordóñez, esto es exactamente lo que necesitábamos. Su testimonio corrobora lo que hemos estado investigando durante 2 años. Con su ayuda, podemos construir un caso sólido. Entonces vino la pregunta que temía. ¿Estaría dispuesta a testificar formalmente? ¿A presentar toda la evidencia que tenga? ¿A declarar ante un juez? Mis manos sudaban. Testificar significaba exponerme. Significaba que mi nombre saldría en las noticias, que los pastores y sus abogados vendrían por mí, que mi familia se enteraría de todo, que mi vida nunca volvería a ser privada. Pero también significaba justicia. Significaba que finalmente haría lo correcto. Sí, dije con voz firme. Voy a testificar. El fiscal sonrió por primera vez. Gracias, Valentina. Está haciendo lo correcto. Y quiero que sepa que la vamos a proteger. Tenemos protocolos para testigos clave. No está sola en esto. Esas palabras me dieron un consuelo que no esperaba. No estaba sola. Por primera vez en 11 años, alguien con poder estaba de mi lado. Pasé las siguientes semanas reuniéndome con fiscales, con investigadores, con expertos financieros. Les mostré todo. La memoria USB con los archivos que había copiado, los correos electrónicos, los contratos, las transferencias, los nombres de las empresas fantasma, los paraísos fiscales, todo. Y mientras vaciaba mi archivo mental y digital, sentía que un peso se levantaba de mis hombros. También me reuní con Roberto, el periodista. Él había estado trabajando en su propia investigación. Valentina, estoy listo para publicar, pero quiero hacerlo al mismo tiempo que la fiscalía presente los cargos, para que tenga más impacto. ¿Estás de acuerdo? Acepté. Era la estrategia correcta. Una noche, Patricia de la organización Libertad y Verdad me llamó. Valentina, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Lo que estás haciendo requiere un coraje inmenso. Muchas personas han pasado por lo mismo, pero no han tenido la valentía de hablar. Tú sí, y eso va a cambiar vidas. Sus palabras me hicieron llorar. Lloré de alivio, de miedo, de esperanza, de todo al mismo tiempo. Pero también llegaron las primeras señales de que el sistema estaba reaccionando. Empecé a recibir llamadas anónimas, voces distorsionadas que me decían que me callara, que me arrepentiría, que sabían dónde vivía. Cambié mi número. Reforcé la seguridad de mi apartamento. Empecé a mirar por encima del hombro cuando salía a la calle. El miedo era real, pero la determinación era más fuerte. Había cruzado el punto de no retorno, y no había marcha atrás, solo adelante, hacia la verdad, hacia la justicia, hacia la libertad. El día que firmé mi declaración formal ante el fiscal fue el día que volví a ser dueña de mi vida. Entré a la oficina de la fiscalía temblando. Salí con la cabeza en alto. Había puesto mi nombre, mi firma, mi testimonio, en un documento oficial que acusaba a 3 megaiglesias y a sus líderes de lavado de activos, evasión fiscal y fraude. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Y aunque sabía que vendrían consecuencias, sentí paz.
Una paz profunda que no había sentido en 11 años. Porque finalmente estaba del lado correcto, del lado de la verdad. El fiscal me explicó el proceso. Vamos a congelar cuentas bancarias. Vamos a citar a los pastores a declarar. Vamos a solicitar órdenes de registro. Y cuando tengamos todo, presentaremos cargos formales. Esto va a tomar tiempo. Meses. Tal vez años. Pero vamos a llegar hasta el final. Asentí. Estaba preparada para el largo camino. Roberto publicó su artículo una semana después. El titular decía: Mega iglesias bajo investigación por lavado de 50 millones. La historia explotó. Todos los medios la replicaron. Las redes sociales ardieron. Algunos defendían a los pastores. «Es persecución religiosa», gritaban. Otros pedían justicia. Por fin alguien los denuncia. Celebraban. Mi nombre no apareció en el artículo inicial. Roberto me protegió. Pero los pastores sabían quién había hablado. Y la reacción fue inmediata. El pastor Montiel dio una conferencia de prensa. Esto es una campaña de difamación. Una persecución del enemigo contra la obra de Dios. Tenemos las cuentas claras. Nuestros abogados van a desmentir cada mentira. Mintió con la misma convicción con que predicaba. Las amenazas se intensificaron. Mensajes en redes sociales. Correos anónimos. Incluso una carta dejada debajo de mi puerta que decía: Judas se ahorcó. Tú deberías hacer lo mismo. Llamé al fiscal. Me asignaron protección temporal. Un oficial de policía pasaba regularmente frente a mi edificio. Cambié mi rutina. Dejé de salir sola por las noches. Pero no me arrepentí. Ni un segundo. Porque sabía que estaba haciendo lo correcto. Si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios para saber que no estoy sola contando estas historias. Y si deseas apoyarnos y acceder a contenido exclusivo, reflexiones más profundas sobre cómo recuperarte del abuso religioso, únete a nuestra comunidad de miembros. Te esperamos con cariño. Y no olvides suscribirte al canal para más testimonios impactantes. Cada día compartimos historias reales que necesitan ser escuchadas. Mi madre se enteró por las noticias. Me llamó llorando. Valentina, ¿qué hiciste? ¿Por qué no me contaste? Fui a visitarla. Nos sentamos en su pequeña sala. Le conté todo. Cada detalle, cada error, cada delito. Y cuando terminé, esperaba rechazo. Esperaba condena. Pero ella me abrazó. Hija mía, hiciste mal. Pero ahora estás haciendo bien. Y eso es lo que importa. Dios perdona. Y yo también te perdono. Lloré en sus brazos como cuando era niña. Y sentí que un pedazo de mi alma rota empezaba a sanar. Renata, mi amiga de Libertad y Verdad, también decidió testificar sobre su propia iglesia. Juntas fuimos a declarar. Juntas enfrentamos el miedo. Juntas nos dimos fuerza. Somos guerreras, me decía, guerreras de la verdad. Y aunque sonaba dramático, era cierto. Estábamos peleando una batalla. No contra Dios, sino contra hombres que usaban a Dios para enriquecerse. La decisión de hablar me costó amistades. Me costó comunidad. Me costó la tranquilidad de la vida privada. Pero me devolvió algo más valioso. Mi dignidad. Mi integridad. Mi capacidad de mirarme al espejo sin asco. Una tarde, caminando por el parque, recordé las palabras de Patricia. Eres responsable de lo que hagas ahora con la verdad. Y me di cuenta de que había elegido bien. Que la verdad, aunque costosa, siempre vale la pena. Las consecuencias no tardaron en llegar, como olas que golpean sin tregua. Primero llegaron las amenazas legales. Los abogados de las iglesias enviaron cartas amenazando con demandas por difamación. Si no se retracta, la vamos a demandar por daños y perjuicios. Pero el fiscal me tranquilizó. Es intimidación. Mientras usted diga la verdad y tenga evidencia, no pueden hacerle nada. Siga adelante. Luego llegaron las amenazas personales. Más mensajes, más llamadas. Una tarde, alguien rayó mi carro con un cuchillo. Escribieron traidora, con letras grandes en la puerta del conductor. Presenté la denuncia. Pero sabíamos que era difícil probar quién lo hizo. La investigación avanzó. La fiscalía congeló varias cuentas bancarias de las iglesias. Citaron a declarar al pastor Montiel, al pastor Robledo y a la pastora Salcedo. Los tres llegaron con equipos de abogados caros. Negaron todo. Son acusaciones sin fundamento,
dijeron. Pero la evidencia estaba ahí, los documentos, las transferencias, los testimonios, y yo, la testigo principal. Algunos pastores huyeron del país. El pastor Robledo desapareció una noche y apareció en Miami 2 semanas después. Estoy en un retiro espiritual, publicó en redes sociales. Pero todos sabíamos que estaba evadiendo la justicia. La fiscalía solicitó su extradición. El proceso legal continuaba. Las consecuencias también fueron sociales. Mi nombre finalmente salió en las noticias. Excontadora de mega iglesias testifica contra pastores por lavado de activos. Mi foto apareció en portales de internet, en grupos de WhatsApp, en redes sociales, y la reacción fue dividida. Algunos me llamaban valiente, otros me llamaban traidora, bruja, enviada de Satanás. Miembros fieles de las iglesias me buscaban para insultarme. ¿Cómo te atreves a tocar a los ungidos de Dios? Vas a ir al infierno. Pero también hubo otros. Personas que me escribían en privado. Gracias por hablar. Yo también vi cosas raras, pero tenía miedo de decir algo. Gracias por ser valiente. Perdí más amigos. Gente que conocía desde hace años dejó de hablarme. Mi prima Lucía publicó en Facebook: Judas traicionó a Jesús por 30 monedas. Algunos traicionan a la iglesia por fama. Dios los juzgará. Dolió. Pero ya no me sorprendía. Sin embargo, también encontré una nueva comunidad. Personas que habían pasado por abusos similares, exmiembros de otras iglesias, víctimas de manipulación religiosa. Me escribían para compartir sus historias, para agradecerme, para decirme que mi valentía les había dado fuerzas para hablar también. Una mujer me envió un mensaje que me hizo llorar. Valentina, yo fui miembro de Redención Celestial. Entregué mi casa en ofrenda porque el pastor dijo que Dios me daría una mejor. Perdí todo. Me quedé en la calle con mis 2 hijos. Y nadie me ayudó. Cuando dejé la iglesia, me dijeron que estaba maldita. Tu testimonio me mostró que no estaba loca, que lo que viví fue abuso. Gracias. Gracias por hablar por todos nosotros. Ese mensaje me recordó por qué lo estaba haciendo. No por venganza, no por fama, sino por justicia. Por todas las personas que habían sido engañadas, manipuladas, robadas en nombre de Dios. Las consecuencias de decir la verdad son reales. Pierdes cosas, pierdes gente, pierdes seguridad. Pero ganas algo que no tiene precio: la capacidad de vivir en paz contigo misma. Un día, caminando por la calle, vi al pastor Montiel. Iba con 2 guardaespaldas y traje oscuro. Nuestras miradas se cruzaron. Él me miró con odio puro. Yo lo miré sin miedo. Ya no le temía. Ya no tenía poder sobre mí. Siguió caminando. Y yo también. En direcciones opuestas. Como debía ser. El proceso legal continuaba. Meses de diligencias, de audiencias, de testimonios. Yo declaré 3 veces. Respondí preguntas difíciles. Enfrenté a los abogados defensores que intentaban desacreditarme. ¿No es cierto que usted fue despedida y por eso inventó estas acusaciones? No, yo renuncié voluntariamente. ¿No es cierto que usted también se benefició del dinero que acusa? Sí, y eso es parte de lo que estoy confesando. Admitir mi complicidad fue duro, pero necesario, porque la verdad completa incluye mi culpa, no solo la de ellos. Reconstruir una vida después de que todo se derrumba es como aprender a caminar de nuevo, un paso a la vez. Lento, doloroso, pero posible. Conseguí trabajo como contadora independiente. Pequeñas organizaciones sin fines de lucro que necesitaban ayuda con sus finanzas. Esta vez, organizaciones legítimas, transparentes, con misiones genuinas. Trabajaba para un comedor comunitario, para una fundación que ayudaba a niños con cáncer, para una ONG que rescataba animales abandonados, organizaciones pequeñas que hacían el bien real. Y cada vez que veía cómo se usaba el dinero para ayudar de verdad, sentía sanación. Volví a creer en Dios, pero un Dios diferente. No el Dios de los pastores millonarios. No el Dios que exigía diezmos bajo amenaza de maldición, sino el Dios de los humildes. El Dios de la viuda que dio sus 2 monedas. El Dios de Jesús que volcó las mesas de los mercaderes del templo. El Dios que está del lado de los oprimidos, no de los opresores. Empecé a asistir a un pequeño grupo de oración independiente.
Eran solo 8 personas reunidas en una sala sencilla, sin lujos, sin shows de luces, sin pastores famosos, solo personas genuinas compartiendo fe genuina. Y ahí, por primera vez en años, sentí la presencia de Dios, no en un espectáculo, sino en el silencio, en la humildad, en el amor sencillo. La reconstrucción es lenta, pero es posible, siempre es posible. Busqué terapia profesional. Una psicóloga especializada en trauma religioso. Se llamaba Doctora Martínez. Fue ella quien me ayudó a entender que fui víctima y victimaria al mismo tiempo. Que me manipularon, pero que también tomé decisiones. Que merezco compasión, pero también responsabilidad. Valentina, la sanación no es olvidar, me dijo. Es integrar. Es aceptar lo que pasó, perdonarte y seguir adelante. Empecé a escribir un blog. Historias de sobrevivientes de abuso religioso. Testimonios de personas que habían pasado por experiencias similares. Y me sorprendió la cantidad de gente que respondió. Miles de personas compartiendo sus propias historias, creando comunidad, sanando juntas. También empecé a dar charlas. Universidades me invitaban para hablar sobre fraude religioso. Organizaciones de derechos humanos me pedían que compartiera mi testimonio. Y aunque era difícil revivir todo cada vez, sentía que estaba convirtiendo mi dolor en propósito. Renata y yo nos volvimos amigas cercanas. Cofundamos una pequeña organización llamada Fe sin Manipulación. Ayudábamos a personas que estaban saliendo de iglesias abusivas. Les dábamos recursos, apoyo emocional, conexión con terapeutas y abogados, y ver cómo nuestro dolor se convertía en ayuda para otros fue profundamente sanador. Mi relación con mi madre mejoró. Ella dejó la Iglesia Redención Celestial después de todo lo que salió a la luz. Hija, tenías razón, me dijo. Yo también vi cosas raras, pero no quería creer. Ahora íbamos juntas al grupo pequeño de oración, y aunque nuestra fe había cambiado, seguía siendo fe. Una fe más madura, más sabia, más real. Conocí a otras sobrevivientes que se convirtieron en amigas. Mujeres y hombres que habían sido abusados, manipulados, explotados por líderes religiosos corruptos. Juntos formamos una red de apoyo. Nos reuníamos una vez al mes. Compartíamos historias. Llorábamos. Reíamos. Sanábamos. La reconstrucción no significa que todo está perfecto. Todavía tengo pesadillas. Todavía hay días difíciles. Días donde la culpa me golpea y me pregunto si hice suficiente. Días donde el miedo regresa y miro por encima del hombro. Pero también hay días buenos. Días donde me levanto agradecida. Donde ayudo a alguien y veo el impacto. Donde oro y siento paz. Donde me miro al espejo y reconozco a la mujer que soy ahora. No perfecta, pero real. No inocente, pero libre. Aprendí que la sanación no es lineal. Es un camino con curvas, con retrocesos, con días oscuros y días brillantes. Pero es un camino que vale la pena recorrer. Y aprendí que el perdón es un proceso. Perdonarme a mí misma fue lo más difícil. Más difícil que perdonar a los pastores. Porque ellos eran monstruos. Pero yo era humana. Y los humanos cometen errores. Y los humanos merecen segundas oportunidades. Hoy vivo tranquila, trabajo, ayudo, amo, creo. No en instituciones corruptas, pero sí en Dios, sí en la bondad humana, sí en la posibilidad de redención. Si estás leyendo esto y has sido parte de una iglesia corrupta, quiero que sepas que no estás solo, que tu experiencia es válida, que tu dolor es real, y que hay salida. Siempre hay salida. Si estás leyendo esto y fuiste cómplice como yo, quiero que sepas que la culpa no tiene que ser tu prisión permanente. Que puedes hacer las cosas bien ahora. Que puedes hablar. Que puedes sanar. Y que mereces perdón. Incluido tu propio perdón. Si estás leyendo esto y todavía estás dentro de un sistema abusivo, quiero que sepas que cuestionar no es pecado. Que pedir transparencia no es falta de fe. Que protegerte no es traicionar a Dios. Y que si algo se siente mal, probablemente lo sea. Confía en tu instinto. La verdad duele. No voy a mentir. Enfrentar lo que viví, admitir mi culpa, perder mi comunidad, ser amenazada. Todo eso dolió profundamente. Pero el silencio duele más. Vivir en mentira duele más. Ser cómplice de injusticia duele más. Y aunque perdí mucho en este camino, gané algo más valioso. Mi dignidad. Esa palabra que mi madre me enseñó. Esa palabra que perdí durante 11 años.
y que finalmente recuperé. Hoy me siento frente a mi taza de café. Ya está frío, como siempre, pero eso no importa, porque no se trata del café, se trata de este momento, de este espacio, de esta historia que finalmente conté. Durante 11 años callé, durante 11 años fui cómplice, pero hoy hablo, y al hablar, libero no solo mi propia alma, sino también la de todos los que fueron engañados, robados, manipulados por hombres que usaron el nombre de Dios para enriquecerse. La investigación todavía continúa. Algunos pastores fueron acusados formalmente. Algunos están en juicio. Algunos huyeron. El sistema es poderoso. Tiene dinero. Tiene abogados. Tiene influencia. Pero la verdad es más poderosa. Y eventualmente, la verdad gana. No sé cómo terminará todo esto. No sé si habrá condenas. No sé si recuperarán el dinero robado. No sé si las víctimas recibirán justicia completa. Pero sé que hice lo correcto. Y eso me da paz. A la señora del anillo que vendió su único tesoro confiando en un milagro. Lo siento profundamente. Su fe merecía algo mejor. A la niña del diente faltante que dio su dinero de cumpleaños para Jesús. Lo siento. Su inocencia merecía ser protegida. A todos los que dieron su último peso creyendo en las promesas de pastores corruptos. Lo siento. Su confianza fue traicionada. Y yo fui parte de esa traición. Pero también quiero decirles, su fe no fue en vano, porque su fe era genuina. Su amor a Dios era real. Y aunque los hombres los traicionaron, Dios no. El Dios real. El Dios de justicia. El Dios de los oprimidos. Valentina Ordóñez. 42 años. Barranquilla, Colombia. Excontadora de 3 megaiglesias corruptas. Cómplice arrepentida. Testigo valiente. Sobreviviente. Y hoy, mujer libre. Si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios para saber que no estoy sola contando estas historias. Y si deseas apoyarnos y acceder a contenido exclusivo, reflexiones privadas y recursos para sanar del abuso religioso, únete a nuestra comunidad de miembros. Te esperamos con cariño. Activa la campanita y suscríbete para más testimonios impactantes. Todos los días compartimos historias reales que necesitan ser escuchadas. 3 años han pasado desde que tomé la decisión de hablar. 3 años de proceso legal, de terapia, de reconstrucción, de sanación. Y hoy puedo decir que valió la pena. Cada lágrima, cada amenaza, cada momento de miedo. Porque finalmente soy libre. El juicio contra el pastor Montiel terminó hace 6 meses. Fue declarado culpable de lavado de activos y evasión fiscal. Sentenciado a 12 años de prisión. Sus cuentas fueron congeladas. Sus propiedades embargadas. Y aunque nunca podrán recuperar todo el dinero robado, al menos hubo justicia. El pastor Robledo sigue prófugo en Estados Unidos. Pero hay una orden de extradición. Y eventualmente lo alcanzará la ley. La justicia puede ser lenta, pero llega. La pastora Salcedo hizo un acuerdo con la fiscalía. Confesó. Devolvió parte del dinero. Recibió una sentencia reducida. Y aunque algunos la critican por eso, yo entiendo. Entiendo que a veces la culpa es tan pesada que necesitas soltarla como sea. Mi vida hoy es diferente. Sencilla. Tranquila. Trabajo con organizaciones que hacen bien real. Vivo en un apartamento modesto. No tengo lujos, pero tengo paz. Y eso no tiene precio. Sigo dando charlas, sigo escribiendo, sigo ayudando a sobrevivientes. Y cada vez que veo a alguien salir de un sistema abusivo y empezar a sanar, siento que mi dolor tuvo propósito. Volví a orar. No con palabras elaboradas, no con rituales complicados, solo conversaciones honestas con Dios. Gracias por darme fuerza. Gracias por no abandonarme. Perdóname por lo que hice. Y ayúdame a seguir adelante. Y siento que me escucha. No con voces audibles, pero sí con paz, con señales, con puertas que se abren. Mi madre y yo somos más cercanas que nunca. Ella me dice que está orgullosa de mí, que aunque cometí errores, tuve el valor de corregirlos. Y esas palabras sanan heridas que ni siquiera sabía que tenía. Renata se casó el año pasado. Me invitó a ser su dama de honor. Y en esa boda pequeña, rodeada de sobrevivientes que se habían convertido en familia, sentí algo hermoso. Sentí comunidad.
pero una comunidad real, basada en honestidad, no en manipulación, en amor, no en miedo. A veces todavía tengo pesadillas. Sueño que estoy de vuelta en esa oficina, que el pastor Montiel me está ordenando hacer otra transferencia ilegal. Me despierto sudando, pero luego miro alrededor. Veo mi pequeño apartamento, mi vida simple, mi libertad, y respiro hondo. Ya no estoy ahí. Ya no soy esa persona. He aprendido que la redención es posible. No borra el pasado, pero crea un futuro nuevo. Un futuro donde los errores se convierten en lecciones, donde el dolor se convierte en propósito, donde la vergüenza se convierte en testimonio. Si estás pasando por algo similar, escúchame bien. Hablar es aterrador, pero el silencio es mortal. Hablar te puede costar cosas, pero el silencio te cuesta tu alma, y tu alma vale más que cualquier trabajo, cualquier comunidad, cualquier seguridad falsa. Dios no está en edificios lujosos, no está en cuentas bancarias millonarias, no está en pastores con trajes caros. Dios está en la verdad, en la justicia, en el amor genuino. Y cuando eliges la verdad, aunque duela, eliges a Dios. Valentina Ordóñez, 42 años, sobreviviente, testigo, libre. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por llegar hasta el final. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela. Porque hay miles de personas que necesitan saber que no están solas, que la salida existe, y que siempre, siempre vale la pena elegir la verdad.